Pura vida, yo soy Heidi. Bienvenidos a un nuevo video. No sabía cómo decirlo, pero bueno, ya llegó el tiempo y les tengo que contar algo que me ha cambiado la vida. Como lo vieron en el título del video, estoy embarazada. Y la verdad me siento sumamente feliz y emocionada de haber entrado en esta nueva etapa junto a mi esposo, en donde ya nos convertimos de ser casados, sin hijos, a convertirnos en papás. Sé que vienen muchos retos, que va a ser súper desafiante, y en este video les voy a contar algunos detalles. Por ejemplo, ¿cómo fue que me di cuenta que estaba embarazada? Entonces, resulta que yo estaba llevando el registro de mi ciclo siguiendo los lineamientos del método sintotérmico. No lo estaba aplicando al 100%, pero sí estoy empezando como a estudiarlo y a entender cómo funciona. Y recuerdo que tenía un calendario menstrual en donde estaba registrando muchas de estas señales, en donde estaba registrando también cómo me sentía, mi flujo cervical, mi temperatura, porque de acuerdo a diferentes etapas del ciclo en la que uno esté, puede sentirse de cierta manera. Tal vez en algunas etapas del ciclo está más creativa, en otras prefiere estar más reservada, tal vez descansar un poco más. Hubo un momento de mi vida en donde, bueno, estuve un poco de vacaciones, me fui a viajar y en ese viaje pues no me llevé mi calendario menstrual, entonces pues no estaba anotando nada. Una vez regresé a mi casa, empecé nuevamente a retomar, a anotar, entonces me di cuenta que ya estaba próxima a llegarme la regla. Ya que yo siempre he sido bastante regular con mis ciclos menstruales, había como un día de diferencia entre los días que yo sabía que me podía llegar la menstruación, entonces me preparé, empecé con los síntomas de siempre y resulta que el día que me tenía que llegar la regla, en donde ya yo sentía que me iba a bajar, no me llegó, sino que contrario a que me bajara la menstruación, lo que encontré fue un manchado muy tenue. Entonces recordé que en algún momento yo había escuchado o había leído que cuando una mujer queda embarazada hay un manchado que se llama de implantación. Me fui a revisar mi calendario menstrual y había un gran gap en donde no había escrito nada porque había estado de paseo. Entonces, como no había registrado, no tenía certeza de cuáles eran las fechas en las que estuve ovulando. Sin embargo, ya tenía un gran cúmulo de datos de los meses pasados. Entonces, lo que hice fue hacer una extrapolación de datos e irme para los meses anteriores, ver más o menos en qué fechas había ovulado y con eso, poniéndolo como en contexto del mes en donde tenía falta de información, hice más o menos un cálculo de las fechas en las que podía haber estado ovulando. Justamente en esas fechas, yo sabía que había una alta posibilidad de que ahí en esas fechas hubiera quedado embarazada. Entonces, sin más, mi esposo y yo nos fuimos para una farmacia, compramos 2 pruebas de embarazo justamente porque a veces sale negativa y entonces una la vuelve a hacer y ya sale la positiva. Entonces hicimos una y la primera salió positiva. La otra ahí está guardada porque ya no hubo necesidad de hacer otra prueba de embarazo. Sin embargo, esperamos un par de días más y ya luego nos fuimos a hacer la prueba de sangre y en la prueba de sangre salió positivo. Y bueno, una vez que me di cuenta que estaba embarazada, fue una mezcla de emociones. Creo que estaba primero sorprendida, luego estaba en shock, luego me dio un poco de susto, pero al final estaba muy feliz. Desde ese primer momento en que me imaginé que estaba embarazada, empecé a fantasear de todo lo que venía por delante y también estaba súper contenta de que estaba con un hombre súper lindo a mi lado, una persona que me apoyaba al 100%. La verdad lo tomé muy bien y empecé de una vez a hacer todos los preparativos. Empecé a prepararme física, mental, emocionalmente para lo que venía por delante. Sobra decir que yo me di cuenta que estaba embarazada lo más pronto que una mujer se puede dar cuenta que está embarazada, que es a las 2 semanas de la fecundación, serían las 4 semanas de embarazo, ¿verdad? Entonces yo ya tenía 4 semanas y ya yo me había dado cuenta. Me descargué la aplicación y lo que salía ahí era que era un embrión, era nada más del tamaño de un poppy seed, decía que era súper pequeño. Entonces el embarazo ha sido bastante largo porque me di cuenta muy rápido. Cuando me di cuenta no había pasado mucho tiempo. Ha sido como todo un proceso y creo que también ha sido beneficioso porque durante todo este tiempo me ha ayudado como a darme cuenta de los cambios en mi cuerpo, recibirlos con más calma, a interiorizar e internalizar todas las cosas que han pasado en mi cuerpo, en mis hormonas. Una vez nos dimos cuenta de que estábamos embarazados, bueno, yo empecé a pensar en todo lo que yo quería y lo que no quería para mi parto. Entonces, desde mucho tiempo
tiempo antes ya el algoritmo en las redes sociales me estaba lanzando videos, por ejemplo, de partos en agua, videos sobre qué es violencia obstétrica, videos sobre el acompañamiento que una mujer embarazada puede recibir en medio de su embarazo, el parto y el posparto. Entonces allí fue donde decidí que necesitábamos buscar una dula. ¿Qué es una dula? Una dula es esta persona que da un acompañamiento no solamente emocional, sino también físico y en muchas áreas. En primera instancia, mi deseo era tener un parto en casa, por más loco que pueda sonar, porque parto en casa para mí significaba respetar los tiempos fisiológicos del cuerpo, no meter presión, hacerlo de la manera más natural posible, porque el cuerpo de la mujer es perfecto y es muy natural. El parto es un acto natural y fisiológico que ha sido medicalizado. Por muchos millones de años las mujeres han dado a luz sin necesidad de intervenciones externas, porque nuestro cuerpo biológica y físicamente ha sido diseñado para esto. Por eso yo quería un parto en casa. Entonces así fue como empecé a buscar a todas las dulas de Costa Rica y a contactar a todas las dulas que existían y las personas que podían ayudarme con mi plan de tener un parto en casa. Al día de hoy los planes han cambiado. El parto no va a ser en la casa por una razón o por dos razones. La primera, cuando el parto es en casa, todo el proceso de registro civil del niño se tiene que hacer personalmente. Entonces hay que ir al registro civil, hay que llevar una cierta cantidad de papeles, hay que registrarlo personalmente. Entonces creo que se me hace un poco contraindicatorio. Entonces algo en lo que no quiero pensar es yo estando en posparto y teniendo que salir a la calle a hacer todas estas gestiones burocráticas para registrar al bebé. Y la segunda razón es por mi tipo de sangre. Yo soy tipo de sangre O negativo. Cuando una mujer de tipo de sangre negativo queda embarazada y hay probabilidad de que su bebé sea tipo de sangre positivo, el cuerpo tiende a crear anticuerpos, si es que acaso el bebé es tipo de sangre positivo, contra el bebé. Entonces tal vez en el primer embarazo no hay mucho riesgo, pero en el segundo embarazo puede que el cuerpo genere anticuerpos contra ese tipo de sangre, lo cual puede generar que hayan abortos espontáneos. Por mi tipo de sangre, a mí me deben poner, tan pronto como yo dé a luz, a mí me deben poner una inyección que es la inmunoglobulina, que es para evitar que esto suceda, que fue algo que le pasó a mi mamá también, porque ella también es O negativo, entonces ella también tuvo que recibir esta inyección. ¿Qué pasa? Un parto en casa no me da el acceso a este medicamento. Entonces por esas dos razones yo decidí que bueno, aunque me hubiera encantado tener un parto en casa, ante todo la seguridad, entonces vamos a hacerlo en un hospital. Aún así decidimos, bueno, contratar a una dula. Encontramos a alguien que finalmente llenó nuestras expectativas, conectó muchísimo con nosotros en medio de esa reunión. También vimos que era una persona sumamente informada, que toda la información que recibíamos de ella era respaldada científicamente, una persona que ha estudiado muchísimo, no solamente tiene un background médico, sino que también tiene un background de muchos estudios a nivel psicológico, terapéutico. Entonces creo que era algo bastante completo el paquete que ella nos ofrecía, no solamente el acompañamiento durante el embarazo, durante el parto, sino también en el posparto y también un apoyo en la lactancia. Así que desde prácticamente el primer mes de embarazo empezamos reuniones con nuestra dula, la cual ha sido una persona clave en medio de todo este proceso, que nos ha enseñado muchísimas cosas que nadie le explica a uno acerca del parto en sí, todo el proceso fisiológico, qué es lo que puede esperar uno, qué es peligroso, qué no es peligroso. Hay veces que las mamás cuando dan a luz y ven a sus bebés, el bebé tiene cierta coloración y se asustan y piensan que es algo malo, pero hay muchas cosas que son normales en un nacimiento y que uno no sabe y puede asustarse. Entonces ha sido un proceso en donde hemos aprendido muchísimo y nos sentimos súper capacitados y con un montón de herramientas que hemos recibido para el momento del nacimiento de bebé. Durante el primer trimestre, que son los primeros 3 meses de embarazo, creo que fue la parte más terrible para mí, porque allí fue donde, a pesar de que nunca vomité, empecé a tener muchísimos mareos, y mareos no, sino más como ascos y muchas ganas de vomitar, y veía la comida y no podía comer. O sea, al inicio yo miraba la comida y me daba asco y decía, no, qué asco, no quiero comer. Entonces tenía dolor de cabeza porque no comía, y asco y hambre, y todo al mismo tiempo. Entonces era súper difícil. En un punto dije, ok, eso lo hice como un día. Y dije, ok, no, tengo que comer porque si no, entonces voy a morirme de hambre y es muy importante para el niño que él pueda comer. Pero entonces voy a buscar cosas que pueda comer, y al inicio lo único que aguantaba eran las cosas ácidas. Entonces todo lo que comiera, guayaba verde con limón y sal, pepino con limón y sal, manzana verde, naranjas, mandarinas, todo lo que fuera muy ácido era algo que
mi cuerpo podía soportar. Y aún así también trataba de comer bastante proteína, que básicamente es lo que forma el bebé. Entonces, a pesar de que mi cuerpo normalmente me pedía estas cosas ácidas e inclusive también muchos carbohidratos, también trataba de darle proteína para poder nutrir al bebé. Y bueno, en este momento estoy súper emocionada por todo lo que viene por delante. Yo sé que pueden tener muchas preguntas: ¿cuál es el sexo del bebé? ¿Cómo se va a llamar? Y muchas de estas y otras preguntas que me pueden dejar aquí abajo en los comentarios las voy a estar respondiendo en el próximo video, en donde les voy a hacer todo un preguntas y respuestas sobre el bebé y sobre el embarazo. Y pues con esta gran noticia y esta gran felicidad los dejo y nos vemos en el próximo video. Recuerden que siempre se ven más guapos y más guapas con una sonrisa. ¡Chao!